No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Pues mira, me gustaría ser Pescuez y Crespa. Pescuez y Crespa. y Crespa, vale. Bueno, arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro. Siempre comienzo preguntándoos por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Completamente necesaria. Yo creo que en otra vida fue, no te voy a decir sirena, que es muy pedante, pero creo que he vivido en el mar y quiero terminar viviendo en el mar. Alberto y yo, mi hermano, siempre lo decimos, que queremos acabar viviendo y escribiendo en zona de playa. ¿Pero sois de interior, sois de Madrid? Somos de interior, en esta vida sí. ¿Os acordáis de los primeros veranos en el mar? No sé si teníais Sí, vamos el hábito de ir a algún sitio de a playa. Oropesa del Mar. Ajá. Con mis padres y a primera línea de playa, por supuesto. En toda esa zona, en esa época, ibas primero a un apartamento más chiquitito y que no me acuerdo, y luego a uno que ya hacía esquina y que era bungalow. ¿Y cómo eran esos veranos? Pues esos veranos maravillosos, eternos, ¿no? De todas las tardes de paseo con helado y granizado de naranja y limón, me acuerdo perfectamente. Mi hermano siempre naranja, yo siempre limón. Y como muy guays porque eran muy largos, ¿no? Y te ponías muy moreno. Siempre el cumpleaños de mi hermano, que es de agosto. Y maravilla pura porque es mi padre, se curraba unos castillos en la arena de alucinar. ¿Sabes que en todo este tiempo nadie me había hablado de los paseos por el paseo marítimo que se hacía? Claro, se iba a la playa, pasabas todo el día al sol, volvías al apartamento y entonces te arreglabas siendo niño, ¿no? Para dar un paseo y comprar un helado. Súper repeinado. Un granizado. ¿No? Que te seguía saliendo el calor del poro, te mega repeinaban. Y te ibas nosotros siempre íbamos a... Y me acuerdo además que muchas veces íbamos a cenar, había un sitio de pinchos morunos. Y entonces nos íbamos a por el pincho moruno y a por el granizado, el helado. Y era muy guay. Bueno. Vale, vamos a vuestra casa de Madrid. ¿Dormías con tu hermano? ¿Sois dos hermanos solo? Somos dos hermanos solos, lamentablemente. ¿Dormíais en la misma habitación? ¿Tenéis habitaciones separadas? Teníamos habitación... Bueno, mi primera habitación se podía llamar casi más armario que habitación, pero no me hacía más falta en esa época. Y luego ya un poquito más mayor siempre hemos estado en habitaciones separadas porque, bueno, al ser dos también creo que fue como fácil. Y siempre ha sido muy divertida mi casa. Yo siempre pongo a mis invitados delante de la tele y les pongo algo. Lo que pasa es que a ti te voy a meter en la tele ya desde muy pequeña. Entonces, si nosotros veíamos esto en la tele, esta gata parda, Pescuez y Crespa, ¿por qué estaba dentro de la tele? ¿Cómo están ustedes? ¡Ay, lo que traigo hoy! ¿Qué traes? Algo sensacional, maravilloso, distinto a todo lo que se ha hecho aquí siempre. ¿Qué van a hacer? Magia. Alta magia. ¡Qué bien! Sí, altísima magia. Sí. ¿Me vais a dar permiso? Sí. Me voy a preparar un poquito. Necesito vuestra ayuda. Sí. A ver, me tenéis que prestar un zapato cada uno, por favor. Toma. Sí, rápidamente. ¿Pero cuál? ¿El derecho o el torcido? No. ¿Por qué digo que nosotros veíamos la tele y tú estarías probablemente en algún programa de estos? Podrías estar allí en esos platos, en esos escenarios. Mis padres, los dos, eran trabajadores de televisión española. Y mi madre concretamente trabajaba en infantiles, en los programas infantiles. Entonces yo tuve la enorme suerte en aquella época que la tele era tan mágica, porque ahora el que más, el que menos, ¿no? Tienes como más acceso, parece como más cercano todo, ¿no? Dentro de que sigue siendo un mundo mágico, pero cuando yo era pequeña era muy, muy, muy mágico. Pues sí, íbamos a Prado del Rey y teníamos la suerte, yo he ido a todos estos programas, o de público, bueno, es más, yo a los payasos de la tele les di yo un premio. ¿Ah, sí? Como con, 5 años o 6 años, que tengo las fotos del momentazo, y entonces todos me cogieron así como en volandas y tal. Claro, era la reina del colegio. Claro, se te va a preguntar, la gente de tu colegio, no sé si eran colegio de niños y niñas, da igual, ¿qué te decían? No, pues era una pasada, porque además, pues el 1, 2, 3 infantil, pues le llevaba botildes de regalo, cosas como muy guays, o se venían conmigo. De repente salimos en Cajón Desastre yo y con unas amiguitas del cole, unas amiguitas del cole y yo. Y entonces, claro, pues era fantástico. Era yo de una familia entre mi tío
Y mis padres, pues, era todo como, pues, levantaba pasiones, la verdad. Claro que sí. Es que estudiando tu familia, no me extraña, luego vamos a saber quién eres y quién está detrás de este seudónimo y a qué te dedicas, pero eres historia viva de la televisión. Pero también es que la familia es muy particular, porque tienes una tía abuela monja, un tío abuelo sacerdote y un tío rico. Entonces, esto como casa en una misma familia. Pues increíblemente bien casó, fíjate. Creo que mis padres lo han hecho muy bien y dos mundos tan diferentes y que venían de cosas tan diferentes, ¿no? Mi madre con esa familia, pues mucho más, además de la castellana, más tradicional, con esa cosa además como incluso con el cura en casa. Y mi padre, pues hijo de marionetista, de teatros para arriba y para abajo en trenes y una vida tan diferente, pero que han casado súper bien, que ellos lo han llevado muy bien y que creo que a nosotros nos ha dado una mezcla muy loca que nos ha venido estupendamente luego para crear mundos. Se hablaba, por ejemplo, en la escena se hablaba de política y cada uno defendía una opinión, o eran temas que no interesaban, que no se tocaban o que era mejor no tocar. No, mejor no tocar, no, sin problema. O sea, siempre ha sido una familia muy abierta, de muchísimo diálogo, incluso con nosotros muy pequeños. No es mejor no tocar, sino que era menos divertido. Siempre es verdad que en mi casa se ha buscado mucho la comedia. Y lo bueno es que incluso aunque hablaran de política, eran puntos de vista muy particulares, que yo creo que lo que nos ha nutrido muchísimo a nosotros. No recuerdo ni polémicas, ni historias, ni incluso cuando estaba el cura delante. Que lo único que nos hacía era vender el tío sacerdote. De Murcia, ¿sabes? ¿no? De Murcia. De Murcia. Lo del tío rico ha llamado mucho la atención, entiendo a los oyentes, ¿no? Parece sí, una broma. Tengo un tío rico. Sí, como el Pato Donald. Sí, pero vosotros realmente teníais un tío rico. Voy a poner un fragmento porque yo creo que igual tu tío ni siquiera era consciente cuando crea a uno de sus personajes, de sus muñecos, de que él un día se iba a parecer al muñeco. Rockefeller, Rocky Ring, cachorrito pinturero, tienes planta de torero, elegante y de postín. Y por eso yo te quiero, Rockefeller, Rocky Ring. La de Dios, y empieza así. Si es que Papá Noel, los Reyes y Reagan y yo qué sé, le han hecho más imbécil que el año pasado. Rockefeller, Rocky Ring, de un huevo tú naciste, de un huevo chiquitín, de un huevito chiquitín, y aunque tiene cara chiste y solo comes al piste, yo te quiero, Socho Sopillín, Rockefeller, Rocky Ring. O sea, tú tenías un tío como Rockefeller, o sea, el tío rico de la familia. Sí, el tío rico y el tío que nos ha descubierto y nos abrió muchísimo mundo desde pequeños. No tenía hijos reconocidos en esa época, porque luego sí nos hemos ido enterando de más cosas, pero a nosotros nos adoptó muchísimo y allá donde iba nos ha hecho unos viajes, unas cosas muy alucinantes siendo muy pequeños, ¿sabes? Tú estabas, creo que lo ha contado tu hermano, pero tú estabas también en ese viaje a Nueva York, en el Concorde, y llegar allí y que hubiera una limusina y luego entradas para 14 musicales. No, es que él organizaba los viajes como nadie y te organizaba unos viajes a lo loco y además él disfrutaba muchísimo, claro, viéndonos a nosotros, de repente pues llegando a esos niveles, cómo llegaba a los sitios y cómo volvía, o sea, era ya espectáculo verle. Sí, en el Concorde fuimos y en limusina para arriba y para abajo. Siempre teníamos limusina fija por Nueva York. Pero vosotros no erais ricos luego en casa. No, ¿qué va? Con unos padres que trabajaban en televisión española, no erais ricos, entonces era como el otro mundo. Era el otro mundo, lo que pasa que como desde que naces tienes como ese otro mundo al lado, además éramos muy vecinos, con mis padres vivíamos al principio de la calle que eran pisos y él vivía al final de la calle que eran chalés, entonces ahí ya dabas el paso, ¿sabes?, a algo más. Antes luego ya se construyó su mega mansión, eso fue un poquito ya cuando ya era un poco más mayor, pero era como que lo tenías aceptado, ¿no?, que llegaba en Navidad era una locura abrir regalos y se igual a las 4 de la mañana y no habías terminado. ¿Ah, sí? Sí, y de repente abrías, cuando ya también teníamos más edad, todo productos de Chanel, y cuando abrías una polvera, pues dentro había unas llaves de un coche. Eso te iba a preguntar, si tú has vivido lo de que los reyes te dejaran un coche de regalo. Sí, los reyes de mi tío. Sí. Bueno, a ver, ¿por qué Laura Caballero se ha puesto Pescuez y Crespa de seudónimo? Pues mira, porque es una cosa que siempre dice mi padre, que le decía a su madre, que decía Pescuez y Crespa la pava, los pavitos, Pescuez y Crespitos.
la típica chorrada de pequeños, pero que siempre me ha hecho mucha gracia y me ha parecido, ya no, claro, ahora la voy a tener que borrar, pero muy buena contraseña para las cosas. Claro, sí, ahora tendrás que borrarla. Ahora ya tengo que cambiar todas mis contraseñas. ¿Tú siempre quisiste dedicarte a la televisión? ¿Era un mundo que te resultaba cercano y pensabas que tu hermano y tú, o tú, ibais predestinados? Yo no tenía ni idea qué no? quería hacer. Y me acuerdo perfectamente cuando llegué a ese momento de la sábana de las carreras, que empecé como no. Y llegué al final, dije, ay, porque como que nunca había pensado qué quería hacer. Entonces me metí en psicología. Psicología me empezó a dar muchísima ansiedad a mí. Y me acuerdo un día que estaba estudiando qué hace el cerebro cuando estás estudiando, y entré en un bucle que digo, a mí me va a dar algo. De aquí no salgo. De aquí no salgo. Y Alberto ya había estado dando un curso de dirección, realización y producción de televisión española. Y me dijo, me lo paso súper bien, es súper interesante. Digo, pues mira, yo creo que tiene más sentido esto en nuestra vida que tal. Y a raíz de ahí, a la vez me puse de azafata en Noche de Fiesta, uno de los programas de mi tío, y ahí empezamos a hacer sketch, ahí ya empezó a venir todo rodado. No sabía exactamente en qué año habías empezado a ser azafata en Noche de Fiesta, así que he hecho un popurrí con varias sintonías. Venga. ¿Dónde se va tu cabeza al escuchar estas sintonías que daban paso a un mega espectáculo? Pues justo te lo iba a decir, te da como ansiedad porque muere en directo, eran 4 horas de directo y artistas por un tubo, pero si había artistas había más bailarines, más caballos, palomas, había de todo en cada programa de José Luis. Y tenemos una escaleta que él cada 2x3 te la cambiaba. Entonces, porque, igual perdón, tenías artistas. ¿Tú qué tenías que hacer? O sea, tú cuando yo me encargaba ahí, de los artistas. O sea, de acompañarles, de tal. De que estuvieran listos a su hora, de que fueran al escenario, fácil. Tal. Sí, parece fácil. Que luego no sabes lo que me ha servido para el trato con actores. Porque también el mundo de la música, tela marinera. Y sí, en directo. Porque, perdón, iban las grandes estrellas. Las por una nacionales parte, e internacionales. Sí, por una parte descubría, ¿no? Por primera actuación de Imagínate Azúcar Moreno. Sí. Pero luego a la vez venía Rafael, Ricky Rocío Jurado, Ricky Martin, de repente. Y entonces yo me solía encargar del camerino VIP, que era todavía más complicado. Y encima era en directo y era una época que todavía se podía beber alcohol en aquellos camerinos. Pues no te digo lo que iba pasando las 4 horas y cómo iban evolucionando las cosas. Porque iba pasando. Esto ocurría sí, de verdad. Claro que ocurría, sí ocurría. Y entonces tenías que medir con más tiempo para llevarles al escenario porque sabías que por el camino se paraban más. O sea, era muy loco. Y yo he vivido cosas ahí que tela marinera, pero entonces la sintonía me pone nerviosa porque es como empieza el directo y no sé qué va a pasar. O sea, nos ha llegado a pasar de dar paso a Manolo Escobar y que Manolo Escobar estuviera sentado en el camerino, el pobre hombre, esperando. Y en el escenario dando paso ya a Manolo Escobar, claro, y pero tú corriendo, llamando a la puerta y le dije, Manolo, y me dice, ya me toca, y digo, es que ya está sonando la canción. Pero mi tío metía tanta gente en el escenario, tantos caballos, tantos mariachis con el sombrero, y de repente pues no vimos que el que faltaba, el más importante. O sea, era flipante, pero de verdad. No, era para haber hecho un making of allí, o sea, era alucinante. Lo que más te atrajo de aquella época, has dicho que ahora en tu trayectoria como directora, eso te ha venido muy bien. Porque es ser un poco el director de orquesta, aunque parezca que no, quien se tiene que encargar de todo no es el que está presentando, ni el que está delante de las cámaras, ni el director del programa, es quien está, pues los productores, quienes están, los regidores o sea, todos esos son los que realmente lo tienen que tener todo medido. Ese es el máster que tú hiciste. Me ha venido mejor a nivel psicóloga. ¿Sabes? Porque veías claramente quién era el artista que necesitaba el agasajo continuo, el artista que era súper majo, que le daba igual todo. Les tenías que ir como llevando un poco a tu terreno muchas cosas, porque incluso te llegaban a preguntar. A mí una cantante se me ponía a llorar, ¿pero tú crees que estoy guapa? Yo digo, no me lo puedo creer, pobrecita. ¿Sabes? De repente juegas con muchas emociones allí, entonces eso sí me ha venido muy bien. Luego, de cara incluso ya a casi saber qué tipo de actor es cada uno, ¿sabes? Si puedo ser muy directa, decir las cosas a la cara, si tengo que dar mucho rodeo, ¿sabes? Más en esa parte como un poco más de tú a tú.
Bueno, te voy a poner un sonido. Dime, ¿dónde te lleva esto también? Pepa, tengo un ardor de estómago. Te jodes. ¿Se puede saber con qué coño has aliñado la ensalada? Con Mistol Ultra. ¿Pero por qué? Porque es el milagro antigrasa. ¿Pero qué pasa, que tú no ves la tele? Pero coño, Pepa, que eso es muy venenoso. Ya lo sé, pero no es eficaz. Mañana mismo pruebo con aguarrás. Vamos que... Claro. Si aprendieras a cocinar, podríamos despedir a la asistenta. Si aprendieras a hacer el amor, podríamos despedir al jardinero. Laura Caballero, aquí es cuando empezáis ya a escribir guiones con escenas de matrimonio, que era una parte de una Noche parte de Fiesta. del programa, sí, vale. sí. ¿En qué momento se os ocurre o alguien os dice, ¿por qué no escribís un sketch? ¿O cómo es esto? Pues el inicio del primer sketch nuestro no me acuerdo bien cómo fue, pero sí me acuerdo que teníamos que acabar escribiendo como 5 a la semana. Que 5 sketches al aire es muy complicado porque había uno que era un supermercado y tal. Y me acuerdo un día que estábamos desesperados en casa de Alberto escribiendo con Dani Dorador, el otro guionista maravilloso que nos acompaña desde entonces, y no dábamos con nadie. Y me acuerdo que yo dije... ¿y si ponemos 3 camas, unos que lleven muy poco, unos que lleven más y unos que lleven tal? Y me dijo Alberto, eso no da para un sketch. Que fíjate para lo que ha dado luego. Dice, joder, vaya ojo tuve, ¿no? Tenemos ya mucha coña con este tema. Y de repente un día que no encontrábamos que escribir, dijo, vamos a probar con esto. Y funcionó súper bien. O sea, ¿a ti se te ocurrió lo de las 3 camas con 3 parejas de generaciones distintas? Exactamente, unos que llevaban 4 meses, eran como 4 Pero meses. Pero también la idea de las camas, que fueran las 3 camas. Que estuvieran como las 3 camitas, como lo típico, porque cuando te metes en la cama, o sea, te da mucha sensación de cómo es tu relación, ¿no? Sabes, de buenas noches, tal, entonces que fueran como 4 meses, 14 años y 40 años juntos. Y entonces funcionó fenomenal. Y con estos actores que teníamos que era, o sea, es que Marisa Porcel, es que abría la boca y subía el pan, o sea, no se podía tener más talento, y creo que hizo una pareja con Pepe Ruiz que fue increíble. Luego hicimos además gira de teatro. Además en los sketches aprendíamos mucho porque como había público en directo en el programa, veías en el momento lo que iba funcionando y lo que no. Un chiste que tú creías que iba a ser maravilloso, de repente, bueno, uno que parecía que no tal. Y ahí cogimos mucho callo con la comedia en toda aquella época de sketches. ¿Y qué decía tu tío cuando veía que sus sobrinos... Pues que querían más páginas. Tenían talento. Que querían más páginas, que fuera más largo todo. Más páginas, más largo, más, porque ya sabes, claro, es nuestro tío, pero es el productor, o sea... Y no os ponéis nerviosos, no tenéis presión. Claro, en aquella época eran programas de muchísimo éxito, pero también te la jugabas. Esto que comentabas, ¿no? Decías, sí, de repente no funciona, pero es que parecía que todo funcionaba. No tenías tiempo ni tele. para pensar eso. Si es que ya fue ahí fue ya mucho curro, porque pues era el programa era en directo el sábado, empezábamos el lunes, martes, miércoles, ya tenías que en 3-4 días tenías que escribir un montón de páginas, porque al final eran muchas páginas. Viernes ensayábamos un rato, el sábado el ensayo general, y luego eso era en directo, que a veces a los pobres actores se les iba la letrería, salió un desastre. O sea, había alguno que salió, o de repente una silla de ruedas motorizada y se acabó la batería justo antes de empezar. O sea, cosas también muy locas, que es lo que tiene el directo. Bueno, vamos a Aquí no hay quien viva, que es como la serie que ya os hace arrasar, a la Junta de Vecinos famosa, que no sé si es la primera escena que tú diriges. Sí. Vamos a dar comienzo a la Junta Extraordinaria. Por favor, apaguen sus teléfonos móviles y no fumen. Para hablar, levantan la mano. Y para insultarse también me la levantan. Orden del día. Punto primero. ¿Y qué pasa con el niño? El niño me lo quedo yo, que para eso soy la única madre del edificio. ¿Oh, sí? ¿Y yo qué soy? ¿Quiere usted que le diga lo que es? Si le ha puesto de nombre Kevin, vamos, te oye, es un juez y te quita la custodia. Ese niño o sea, necesita José Luis una Gil, Fernando Tejero, Lourdes León, Emma Penella, Luis Merlo. La idea de hacer esta serie, ¿os la encargan? ¿La decís tu hermano y tú y Dani? Sí. A mi tío le surge por parte de Antena 3 la posibilidad de hacer una serie, y como es un inconsciente, pues dice, ¿os apetece hacer una serie? Pues claro. No ¿pero dijeron de vecinos? ¿O eso no, una serie de lo que sea? Claro, una serie. Uh-huh. Una comedia, eso sí. Y como nos gustaba, o sea, la idea principal viene de Alberto, porque es un crack. O sea, las ideas de Alberto son siempre las mejores. Me cuesta decirlo, pero es la verdad. Además, para esa cosa de que es lo difícil, ¿no? De la parte primigenia, de dónde nace la raíz.
Alberto es un mega crack. Y entonces, como nos gustaba mucho el tempo de las comedias y las sitcoms americanas, y entonces aquí la media hora no se estilaba, ahora ya gracias a Dios ha llegado a España podemos producir en media hora, entonces querían por lo menos 50 minutos, ¿no? Que era lo que duraba el prime time. Y para tener una comedia que tuviera ese tempo, pues realmente pensó en varias comedias en una. Son varias sitcoms metidas en un edificio que era el nexo de unión de esas mini comedias que eran Fernando y Mauri, las chicas, las señoras. Y entonces fue un poco ahí. ¿Y os habéis inspirado vosotros en qué? Pues no sé, el 13 Rue del Percebe. No, eso yo creo que fue culpa ¿En qué os inspirabais? Porque vosotros vivíais en una comunidad de vecinos, habíais estado en reuniones de vecinos, teníais esa Mi padre esa había sido presidente de la comunidad y lo dejó, siempre habíamos vivido en comunidad de vecinos. Y es como muy guay, ¿no? Porque es como una especie de mini sociedad ahí metida, o sea, tienes el reflejo de todo en un grupo semi-reducido de personajes, ¿no? Y yo creo que gracias a que mi tío todo lo que nosotros, mientras lo fuéramos sacando, todo le parecía súper bien, y que tenemos la intuición de que entonces Antena 3 justo hubo un cambio en altos cargos, que creo que cuando se encontró una serie ya firmada a José Luis Moreno y tal, no la quisieron realmente, no la querían. Nos dijeron no, hacer lo que queráis, porque es más, nos emitieron sin una publi, nos emitieron contra una final de Gran Hermano o algo así, porque lo único que estaban obligados era emitir 4 capítulos. O sea, con intención de que la serie no avanzara. Sí, básicamente. No con mala intención, pero tampoco con intención de que aquello funcionara. Vale, estaba esto firmado, hacemos unos cuantos capítulos y cuando ya la segunda la quitamos. Y de repente llega Luis Merlo, 25. Y la serie no lo pasó bien al principio. O sea, los 4 primeros contraprogramada. Los 4 primeros capítulos sufrieron, de hecho, ya te digo, o sea, iban por debajo de la media de la cadena, que era la clave para seguir vivos o no. Y además esto entonces antes era así. Tú estabas grabando y si no dabas la media el capítulo quinto tal, tenemos compañeros de que según estaban grabando llega el productor y decir, nada chicos, cámaras abajo que nos han cancelado. Pero qué horror. Era así, ¿eh? Ahora ya tú acabas tu temporada, obviamente, tú la cobras, tienes todo, pero entonces era súper radical. Y justo el quinto capítulo, que es cuando podía llegar la guillotina, dimos justo la media de la cadena. Y ahí ya cada semana un punto más. Y antes cuando decías que habías aprendido mucho de la psicología para con los actores, aunque también es la carrera que empezaste a estudiar, casualmente, aunque solo fuera unas asignaturas. Pero es curioso, en esto que me dices, estar trabajando pensando que igual los actores que estás dirigiendo la semana que viene no tienen trabajo, yo creo que esto tiene que producir también bastante ansiedad y responsabilidad. A ver, entonces ya bastante tenía yo con llegar al plató e intentar sacar todo el material como para estar pensando luego en el trabajo de nadie. O sea, todavía ahí se me quedaba muy grande el plató. No había hecho nunca nada de ficción, no lo habíamos hecho en el programa de mi tío con los decorados, con las ruedas vistas en directo, o sea, no tenía nada que ver. Entonces, yo tuve muchísima ansiedad. Llegaba a mi casa y tenía ataques de ansiedad. Literal. Pero solo por lo tuyo, no pensando, No. Yo ya. No, digo, a ver si me lo estoy cargando yo. Yo lo único que era, digo, que mañana si no fracasa, seguimos. Que no sea solo por mí, por Dios. Pero bueno, al contrario, cuando hay una alegría, ¿cómo se comparte, no? Con todo el equipo. Entiendo que eso tiene que ser un subidón. Esto de llegar Luis Merlo con el 25% de Sare. A mí por eso los equipos, los grupos, hacer mucha piña es lo que más me gusta, es lo más divertido. Trabajar con Alberto, estar tanto en contacto con él, luego es un equipo de actores. A mí me gusta generar muy buen rollo en el set, con todo el equipo técnico, porque cuando va bien es mucho mejor y cuando va mal no es tan mal. Y allí eso fue increíble, es un subidón. Y luego ya cuando llegaban el día después de la emisión las audiencias y el minuto de oro y no sé qué, pues era muy brutal. Y Laura, ¿os costó salir del paraguas de José Luis Moreno? Porque José Luis Moreno tuvo su momentazo, que duró años en la tele, y luego tuvo la caída, ¿no? O sea, ya nadie contaba con sus programas para Nochevieja, ni para las galas, porque parecía que venía otra tele. ¿Y salir del paraguas de José Luis Moreno a tu hermano y a ti os costó? La verdad que no, se produjo un cambio muy natural de pasar de ser los sobrinos de José Luis Moreno a los hermanos Caballero. De hecho, me acuerdo un día que lo leí y dije, anda, no sé si le va a gustar.
sinceramente. Pero creo que ha sido como un poco natural. Luego sí nos ha costado un poco más la cosa de desligarnos de él y ya empezar también la producción nosotros a nuestro aire. Porque por un lado también te da pena, te da tal, porque nos ha dado mucho, tanto a nivel personal como todo ese inicio de Aquí no hay quien viva, que ha sido como la mejor lanzadera que hemos podido tener. ¿Y él opinaba? No. Veía los capítulos y decía, esto... Pues la verdad para eso era muy amable y siempre lo veía como muy espectador. Se partía de risas y tal, igual alguno... Si bajaba un poco la audiencia igual te decía, bueno, ese me ha gustado menos, pero ya toro pasado. Pero la verdad que los disfrutaba mucho viéndolo. Laura, ¿qué te atrae ahora de seguir en la tele y de no haber pensado nunca en ponerte delante de las cámaras? Porque nunca lo pensaste. No, la verdad que no, me parece... Es que me parece muy, muy duro para mi forma de ser, además, que yo estoy acostumbrada a ser la que dice cómo hacer todo. El actor es lo contrario. Obviamente tienen voz y tienen y te proponen y tal, pero al final si lo piensas te dicen a qué hora te recogen, te dicen qué te vas a poner, qué te van a maquillar, cómo tienes que decir la frase, quién va a ser tu partener. Y claro, yo estoy acostumbrada a lo contrario, a decirte cómo decir la frase. Como te digo, jolín, pobre director, el que tuviera que venir a mí a decirme nada. Creo que sería maja, pero me gusta tanto lo de crear, sacar mundos, sacar personajes, es que es muy bonito, es muy mágico. Y Laura, ese momento en el que tenéis tu hermano y tú lista de gente que quiere trabajar con vosotros, ese momento, ¿cómo es? Cuando tenéis que ir vosotros pidiendo que los actores formen parte de vuestra serie, ahora que entiendo que tenéis lista de gente que quiere trabajar en vuestra serie, que se muere por un papel en Muertos S.L. o yo qué sé, en Machos Alfa. Bueno, tenemos la suerte de que casi todas nuestras series sean bastante corales, que a lo mejor no es con un personaje fijo, pero que con... tenemos muchos episódicos, que puede ser muy divertido y todo. Nosotros, todo el mundo lo sabe, o sea, el que nos pide, el que tal, siempre intentamos colaborar, que vengan, porque lo pasamos bien y sobre todo si tienen buen rollo, eso sí. Evitamos egos, evitamos gente mal rollera, que nosotros nos informamos. Oye, ¿qué tal está? Bueno, no, pues si es un bueno, no. Porque... fíjate, o sea, tenéis muy en cuenta el ambiente de rodaje que se va a crear en la serie, en cada una de las series que hacéis. Fundamental. Nosotros alguna vez hemos tenido algún actor o actriz que por cuestiones las que sean se ha torcido un poco y ambas partes hemos decidido que es mejor no seguir porque se nota un montón. Puede ser un grupo de 25 personas, con que haya uno o una que no esté en esa energía, lo contamina. Y luego veis, por ejemplo, yo qué sé, La Isla de las Tentaciones. Por y supuesto. Veis cómo Montoya, los montoyismos. ¿Y eso lo veis? ¿Y eso puede inspiraros también para hacer algo? Te puede inspirar todo. Porque en todas partes, a mí, por ejemplo, yo siempre lo digo, me vuelve loca First Dates. Pero porque me fijo hasta cómo coge la gente el tenedor. Cómo mira o no mira, si es más tímido, si es menos tímido, porque todos esos pequeños detalles que son tan de personaje, luego si los incorporas, lo haces más real todo, ¿sabes? Entonces nos fijamos en todo lo que nos da tiempo a fijarnos. ¿Y nunca os vais a separar, tu hermano y tú? Que uno decida dirigir una película él solo. A ver, yo es que disfruto muchísimo compartiendo todo con Alberto. Venía ahora en el taxi para acá hablando con él. Me gusta más todo compartido porque pues es más bonito y cuando tenemos que ir... Pues venir aquí, por ejemplo, y me falta aquí Alberto. No, pero ir a un premio, ir a una reunión, ir al junket de prensa, es más, para mí tiene más sentido, para mis padres ni te cuento, que por supuesto él quiere hacer lo que quiera hacer y no va a tener ningún problema, obviamente yo no le voy a decir nada. De momento yo disfruto muchísimo más haciéndolo todo con él. ¿Y nunca os enfadáis las típicas peleas de hermanos? Nunca. Yo nunca me he ido a la cama enfadada con Alberto. Jamás. Podemos tener de una forma más pasional, que a mí me guste más una trama, él no, o una frase, un tal, pero entonces siempre llegamos a acuerdos de, venga, hoy para ti, pues ya pasado mañana me tocará a mí. Pero jamás nos hemos enfadado, de verdad. Bueno, voy a pedir que te vayas a un faro, puede ser cualquiera, o un faro metafórico, y me digas con quién te gustaría estar, acompañada, sola, encontrarte, reencontrarte, y qué canción estaría sonando. Me gustaría muchísimo con David Delfín, que además los delfines en los mares pues son jolín. Es que le echo mucho de menos.
Y nos gustaba mucho una canción que se llama Smile, de Michael Jackson, que la escribió Chaplin. Anda. Esa canción la escribió Chaplin y es muy bonita porque es al final que siempre sonrías. Y David Delfín, en este reencuentro, ¿qué crees que diría? Diría, pero Laura. No, pediría, pero Chocho. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. Laura Caballero, muchas gracias por este a ti. rato que hemos pasado en El Faro. Te dejamos aquí con esta canción escrita por Chaplin. Gracias. Smile and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile if you. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.